Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, lamentablemente el Zoom se nos cortó, la conectividad anda mala, no me pasa a mí solo, estuve averiguando, sino que, bueno, está ocurriendo, estamos usando mucho las redes y lamentablemente está saturado. Lo que yo quería explicarle a ustedes es lo de cambio de estados, ¿sí? La clase pasada, cuando hablamos de los estados de la materia, nombramos 3 estados naturales en la Tierra y hablamos de un cuarto que es el plasma, que se encuentra el universo casi en un 99% creen los científicos en estado plasmático, ¿no? Pero nuestro planeta es un sistema cerrado, así que vamos a hacer mención principalmente a los 3 estados de la materia, que son los sólidos, los líquidos y los gases. Estos estados de la materia coexisten en la Tierra, ¿sí? Los sólidos, líquidos y gases, sobre todo en el agua. Otros estados no varían, podemos encontrar hierro en estado sólido, ¿sí? U otros tipos, ¿no? Que podría nombrar muchos, pero los que coexisten en sus 3 estados es el agua, que está en estado sólido como un glaciar, estado líquido como el mar, ¿no? Y estado gaseoso como las nubes que vemos suspendidas en el aire. Ahora bien, estos estados cambian constantemente, hay un cambio constante que se produce debido a las presiones y las temperaturas que hay en la Tierra, ¿sí? La presión es una fuerza a la que están sometidas las moléculas por atracción gravitatoria, ¿tá? Y la temperatura es la manera que tenemos de medir la energía cinética, el movimiento de las moléculas que estuvimos hablando el otro día. ¿Se acuerdan? Señalame acá. El otro día estábamos diciendo de que esto vendrían a ser las partículas en la teoría cinético-corpuscular, ¿sí? Si las partículas tienen poco movimiento, supongamos que estos son átomos, moléculas, ¿no? Y predomina la fuerza de atracción debido a eso, las moléculas se encuentran juntas y el movimiento es oscilatorio nada más, ¿tá? Habíamos dicho de que cuando se dan estos factores, generalmente no fluye, no difunde, ni se pueden comprimir, ¿tá? Si estas moléculas ganan energía, ¿sí? Porque yo se las entrego, o digámoslo así, ganan energía o lo someto, disminuyo la presión a la que están sometidas. Si yo aumento una presión, es una fuerza, lo compacta, ¿no? Si yo disminuyo la presión y automáticamente aumento la energía, o sea, aumento la temperatura, si lo pongo a calentar, ponele que así como estaba era un sólido, un cubito de hielo, y lo someto a temperatura, las moléculas ganan energía y empiezan a moverse más rápido. Por lo tanto, empiezan a separarse y a transformarse en un líquido, ¿tá? Por ganancia de energía. Justamente la ganancia de energía y la disminución de presión hacen que estas moléculas tengan más espacio entre ellas, pudiendo fluir y difundir, ¿no? Todavía comprimir no. Estamos hablando del líquido. Y si todavía le entrego más energía, lo caliento aún más, lo que va a ocurrir directamente es que las moléculas van a ganar mucha más energía todavía, ¿sí? Y el movimiento obviamente aumenta, separándolo y predominando la fuerza de repulsión, haciendo que las moléculas se alejen unas de otras y que obviamente esto haga de que se independicen. Estamos hablando de un gas, ¿sí? Cuando hablamos de los estados de agregación o los cambios de estado de la materia, tenemos que clasificarlo debido a la ganancia o a la pérdida de energía, a la mayor o menor presión, en cambio de estados progresivos y regresivos, ¿sí? Los regresivos son aquellos en los que aumenta la presión y disminuye la temperatura, ¿sí? Y los progresivos son aquellos en los que disminuye la presión y aumenta la temperatura, ¿está? Entonces, yo puedo clasificar dentro de los cambios de estado regresivos a la fusión, que sería el pasaje de estado de sólido a líquido. Regresivo tendría que hablar de la solidificación, ¿sí? Solidificación, pasaje de estado de líquido a sólido, ¿está? O sea, las moléculas estaban separadas, muéstrame acá otra vez, las moléculas estaban separadas y debido al aumento de presión y disminución de la temperatura, las moléculas se reagrupan, solidifican, ¿está? Después tenemos otro cambio de estado que sería la condensación, ¿sí? La condensación ocurre cuando tenemos un gas en donde las moléculas están muy separadas entre sí. Al disminuir la
al aumentar la presión, y disminuir la temperatura, las moléculas van a reagruparse otra vez transformándose en un líquido. ¿Sí? Y por último tenemos la sublimación. En la sublimación tenemos un gas, nuevamente, que debido a un cambio, una diferencia de presión y temperatura, automáticamente debido al tipo de sustancia que no son los líquidos, en este caso tenemos que hablar de la naftalina, el yodo, ¿sí? De golpe las moléculas se reagrupan, formando un sólido, de gas a sólido. Por ejemplo, el hielo seco sería, ¿no? El dióxido de carbono congelado, ese que usan para vender helados, que andan con las conservadoras vendiendo helado, es un tipo de sustancia que no se transforma en líquido, no moja, por lo tanto, no es como el cubito de agua que moja, ¿sí? Esos son los cambios de estado regresivos, repito. Para eso debe aumentar la presión, y disminuir la temperatura. Ahora vamos a los progresivos. Progresivos disminuye la presión y aumenta la temperatura. Todo lo contrario de los regresivos, ¿sí? Cambio de estado regresivo, ahora sí que hoy lo estaba diciendo, es la fusión. ¿Está? La fusión ocurre cuando, trama acá otra vez, tengo un sólido, al disminuirle la presión y al aumentarle la temperatura, ¿no? Lo que va a ocurrir es que automáticamente las moléculas se empiezan a alejar, se funden, se derriten, ¿sí? Un sólido a líquido, ¿está? Después tengo la vaporización, otro cambio de estado. Se llama así, evaporación o vaporización. Y hay dos mecanismos, ¿sí? El primero es la evaporación y el segundo es la ebullición. La evaporación ocurre cuando las moléculas en un líquido, debido a la temperatura ambiente, por ejemplo, o si la estoy calentando, las de la superficie, o sea, la parte de arriba de un líquido, empiezan a escaparse, ¿sí? A transformándose en un gas. Eso siempre ocurre por debajo de los 100 grados a nivel del mar. ¿Está? Ahora, cuando yo hablo de la ebullición, tengo que estar sometiendo a una energía, una masa de agua pequeña, generalmente una masa de agua, someterla a mucha energía, aumentar su temperatura, para que de esta manera no solamente escapen los que están en la superficie del líquido, o sea, en la parte superior, sino que se va a transformar toda la masa del líquido progresivamente en gas. Ahí es cuando vemos a las burbujas de agua, lo que sería el agua ocurre a 100 grados centígrados, ¿sí? Otras sustancias ocurren a otras temperaturas. El alcohol a 75 grados, el agua a 100, ¿sí? Pero esas burbujitas que nosotros vemos son gas disuelto en agua que están escapando, es ebullición. Y la otra que tenemos es la volatilización, o también conocida como sublimación progresiva. La volatilización ocurre cuando yo tengo un sólido que debido al cambio en la presión y temperatura, y no ocurre en agua tampoco, se transforma en gas, sin pasar por el estado líquido o pasando por el estado líquido, eso se ha descubierto hace muy poco tiempo, fracciones de tiempo, ¿sí? Muy pequeños tiempos, ni segundos estamos hablando, ¿sí? Donde obviamente la sustancia se transforma del sólido al gas. Estamos hablando otra vez de la naftalina, el dióxido de carbono, del yodo. ¿Está? Esos son cambios de estados progresivos. Ahora, tenemos que tener en cuenta ciertas propiedades. Estos son cambios físicos. Son cambios físicos, ¿por qué? Porque si bien cambia la disposición molecular de las moléculas en esta teoría de cinética molecular, no cambia la sustancia. El agua sigue siendo agua, por más que esté en sólido, en líquido o en gas, ¿sí? Y hay para cada sustancia una propiedad intensiva, la que yo decía que no dependen de la cantidad, sino de la calidad. Estas sustancias tienen un punto de fusión y un punto de ebullición, seguramente lo escucharon, ¿no? El punto de fusión es a la temperatura a la cual esa sustancia se transforma, tiene un pasaje de estado sólido a líquido o líquido a sólido, ¿sí? Pero cuando se está derritiendo un cubito, tengo el cubito que se derrite, que vemos que se va formando, el sólido se está transformando en líquido, vemos el líquido alrededor del sólido, ¿sí? Siempre se va a mantener a una temperatura que es 0 grados, ¿sí? Hasta que termine completamente de derretirse, por más de que lo estemos calentando. Cuando termina completamente de derretirse, si yo lo mido con un termómetro, ahí voy a estar viendo que ahí empieza a aumentar a 1, 2, 3, 4 grados centígrados, ¿sí? Pero mientras esté en estado sólido, esté transformándose en estado líquido,
va a haber obviamente una transformación que ocurre a 0 grados. Ese punto se llama punto de fusión y depende obviamente de la presión y de la temperatura a la cual está sometido y al nivel del mar. ¿Sí? Y después tenemos otro punto también conocido como punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas, ¿sí? Hasta que se transforme completamente en gas. Si yo hiervo una pava de agua, ¿sí? Puedo poner un termómetro y veo cuando está hirviendo que se va a mantener siempre a 100 grados. No es que va a aumentar de 100 grados a nivel del mar. Se va a mantener hasta que se evapore completamente y no quede ni una sola gotita de líquido, se haya transformado todo en gas. ¿Bien? Bueno, eso es un poquito lo que es parte de este trabajo, lo que yo les quería explicar el día de hoy, que no pude por eso. Muchos saludos, que anden bien, no se saturen, que la pasen bien, diviértanse, quédense en casa y pónganse las pilas. Vean este video las veces que lo consideren necesario para realizar el trabajo y lean también lo que les deje. Un saludo.